¿Qué tal? Buenas tardes, Santa Cruz. ¿Cómo están? No, con más fuerza, como que se note que llega la chela científica por segunda ocasión acá. ¿Cómo están, Santa Cruz? Bueno, para nosotros, para la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, es un gusto, es un honor estar aquí en la segunda edición de la Chela Científica en Santa Cruz. Muchísimas gracias a todas las personas que se han reunido. Les vamos a dar espacio, por ahí ya les van a ubicar, por favor, a las personas que están llegando. Gracias por venir. Para conversar, porque este espacio es para divertirnos, para conversar, para disfrutarlo juntas y juntos, porque la chela científica busca eso. Y mucho más, y es que hoy vamos a hablar de uno de los lugares más visitados, más estudiados, pero también más frágiles, como es este gran ecosistema de Galápagos. Pero para dar inicio a esta gran chela científica, la número 32, la chela científica número 32 y la primera chela científica del 2026. Así que miren, así estamos celebrando esta noche. Le voy a dar paso a Carlos Monsalve, nuestro vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de ESPOL, para que nos dé la bienvenida. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta edición de la Chela Científica aquí en Santa Cruz. Cuando decidíamos cómo va a comenzar el calendario de chelas científicas este año del 2026, dijimos tenemos que hacer la primera nuevamente en Galápagos, porque en septiembre, cuando hicimos la primera edición en Galápagos, nos fue súper bien. Así que esperemos que esta no sea la excepción. En aquella ocasión hablamos sobre el impacto de cambio climático. Hoy día vamos a hablar sobre la calidad ambiental en la bahía de Santa Cruz. Así que es un tema que interesa tanto a quienes visitamos esta hermosa isla como también a quienes habitan en ella. Quiero agradecer al Bar La Birra por acogernos. No sé si por ahí está su dueño. Muchísimas gracias. Quien no solo que nos acoge, sino que les regala la primera cerveza gratis a nuestros visitantes. También agradecer a cada uno de nuestros panelistas, donde tenemos dos investigadores del ESPOL, Paola y Carlos, pero también tenemos siempre en nuestras chelas, incorporamos al sector público y al sector privado. Del sector privado tenemos a Edwin, del sector público a Rodrigo. Muchísimas gracias por haber aceptado ser nuestros panelistas. Y esperemos, como en toda chela, que disfrutemos, que aprendamos. Y por favor, siéntanse en la plena libertad cuando hayan los momentos de interactuar con el panel, de hacerlo con sus preguntas. Además, tenemos premios hoy día. Además, siempre somos generosos y traemos premios, pero los premios los van a ganar si están atentos a lo que dicen nuestros panelistas. Porque los premios se dan en base a preguntas que Sofía, que es nuestra moderadora, les hará en base a las exposiciones que han hecho nuestros panelistas. Así que muchísimas gracias por su asistencia, disfruten de la chela y que todos aprendamos. Bienvenidos. Gracias a Carlos Monsalve, nuestro vicerrector de I+D+I de ESPOL, por darnos estas palabras de bienvenida. Ya lo dice, estamos felices de estar aquí. Solo contarles temas logísticos, ¿sí? Por el lado derecho, acá, ahí está Santiago, el administrador de la birra. Un aplauso, él está repartiéndoles las cervezas. Así que lo único que nos pide es que se acerquen ordenadamente para quienes tienen los tickets para poder retirar su cerveza. Quienes no tienen los tickets se pueden registrar con Gabriela, que está aquí. Alza la mano, Gabriela. Por acá está Carolina y está también Gabriela. También pueden registrarse con ellas para que puedan recibir sus tickets, ¿ok? Y luego pues vamos a disfrutar. Bueno, a ver, aquí la chela tenemos que empezar con un brindis, así que voy a pedir a nuestros speakers que el día de hoy hagamos el primer brindis de la chela antes de empezar a presentarles, ¿ok? 1, 2 y 3. Bienvenidas y bienvenidos a la chela científica número 32. Salud, salud. Muy bien. Bueno, les voy a contar quiénes nos acompañan hoy.
De mi lado izquierdo está Paola Calle Delgado, es profesora investigadora de SPOL, directora de la Escuela de Doctorado y del Laboratorio de Ecotoxicología, Calidad y Salud Ambiental. Es bióloga e ingeniera, agricultora, con maestrías y doctorados en ciencias marinas, autora de más de 20 publicaciones científicas y responsable de proyectos de investigación en el Golfo de Guayaquil, la península antártica y las Islas Galápagos, enfocada en contaminación ambiental, ecotoxicología y sus implicaciones en la salud ambiental y humana. Así que bueno, lo primero que luego le voy a preguntar a Pau es sobre la ecotoxicología y también aquí cómo afecta a las Islas Galápagos, ¿no? Así que un aplauso por favor para Paola Calle. De mi lado derecho me acompaña Rodrigo Robalino. Él es biólogo de la Universidad Estatal de Guayaquil con una maestría en gestión ambiental de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en Ecuador. Su experiencia abarca la administración de iniciativas y proyectos de investigación científica, la sensibilización, la calidad ambiental y el trabajo comunitario. Actualmente es el director de gestión ambiental del Parque Nacional Galápagos, donde lidera la formulación y ejecución de proyectos y políticas ambientales destinadas a proteger y preservar los ecosistemas insulares del archipiélago. Un aplauso, por favor, para Rodrigo. Tenemos aquí a muchas personas del parque, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde está la gente del parque? Uy, muy bien, gracias por acompañarnos. El parque es uno de nuestros actores colaboradores de lo que vamos a hablar también, que será SPOL Galápagos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, a todos los investigadores y a todo el equipo del Parque Nacional Galápagos. Del lado izquierdo me acompaña también Edwin Naula. Él es CEO de Factoría Ambiental, biólogo de profesión, especializado en áreas protegidas, política pública ambiental y social. Durante más de 10 años se ha desempeñado en diferentes cargos de responsabilidad en el Parque Nacional Galápagos, como jefe técnico de la Oficina San Cristóbal, jefe de uso público y director del Parque Nacional Galápagos. También ha sido asesor ministerial del Consejo de Gobierno, del Ministerio de Ambiente y Turismo, y también fue secretario técnico del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Un aplauso para Edwin, por favor. Esa visión de Edwin desde la parte estatal y ahora la parte también empresarial es muy importante, la vamos a ver ahí muy bien. Y también del lado derecho nos acompaña Carlos López. Carlos López es doctor en ecología e investigador de SPOL en el Centro de Agua y Desarrollo Sustentable. Es coordinador de la iniciativa SPOL Galápagos, ya nos contará Carlitos de SPOL Galápagos, que también ya lo contaba nuestro vicerrector. Ha trabajado por años en lagos y reservorios del Neotrópico con el enfoque de ecología y biodiversidad y en impactos de estresores locales y cambio climático sobre ecosistemas acuáticos. Un aplauso por favor también para Carlos López. Como siempre digo, panel de lujo, para que ustedes tengan la posibilidad de conversar, de compartir. Recuerden hacer preguntas y tomarse esa chela, porque la idea de la chela es que compartimos entre amigos, conversamos en la mesa y conversamos con el panel, así que por ahí va también la idea. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la Bahía de Santa Cruz, de la bahía donde estamos justamente, y vamos a hablar de los desafíos y las oportunidades, porque justamente la bahía no solo implica biodiversidad, ¿no? También implica actividad humana, como la que estamos, ¿no es cierto?, aquí, implica la economía local, ¿sí? Implica también el desarrollo de otro tipo de actividades y lo más importante, de la toma de decisiones, ¿no?, que sean adecuadas a eso. Pero entonces yo quiero que empecemos para hablar de esta chela, porque vamos a hablar de la calidad ambiental. ¿Qué entenderíamos nosotros en esta calidad ambiental de la bahía? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es importante poner en contexto la calidad de la bahía de Santa Cruz? Así que voy a empezar con Rodrigo para ver qué nos cuenta. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Un honor ser invitado a este panel y estar aquí esta noche. Y comparto de que es un tema bastante interesante, bastante bonito. ¿Qué es la calidad ambiental? Yo creo que la calidad ambiental, y hablando de nuestra bahía, es cómo nosotros nos sentimos al momento del cual podemos estar en esa cercanía con la bahía y cuáles son los primeros aspectos que nosotros podemos recibir, los que nosotros podemos constatarlos. Yo estoy seguro que van a haber muchos que podemos sentirlos, van a haber algunos que podemos verlos,
van a haber algunos que son muy positivos y también unos que son negativos. Entonces, ¿cómo es la calidad ambiental? ¿Cómo es la calidad? Yo creo es cómo me siento en la bahía y qué es lo que puedo reconocer y cómo me debo de comportar por ahí. Ok, ¿cómo me siento? ¿Cómo lo debo reconocer? ¿Y cómo me debo comportar en la bahía? Esa creo que es la pregunta más importante, porque evidentemente no estamos en cualquier espacio, sino en uno de los espacios de un laboratorio vivo en este lugar. Y en ese sentido, pues Pau, al hablar de esta calidad ambiental, y para contextualizarlo, lo que decía al inicio, no solo implica la biodiversidad, sino implica la actividad humana, implica también la actividad animal y todo. Entonces, ¿cómo eso está interrelacionado con esta calidad ambiental de la bahía? Bueno, buenas noches con todos también. Creo que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que los humanos hacemos, afecta de alguna forma a nuestro entorno. Entonces, si nosotros no nos tomamos conciencia de las cosas que hacemos y del efecto que podemos tener o la repercusión, podemos cambiar esa calidad ambiental que decía Rodrigo. Podemos cambiar cómo nosotros vemos ese lugar. Por ejemplo, lo más fácil es cuando ustedes ven basura, porque lo ven. Entonces, la persona percibe algo que no le agrada ver entrar a una bahía, que a las personas no nos agradaría entrar a una bahía y ver fundas flotando, por decir, ¿ya? O cualquier otra cosa. Entonces, ahí ya nos cambió la visión, ya nos cambió, ya no nos gusta. Entonces, eso es porque lo vemos, pero hay otras cosas que no lo vemos y que nosotros también afectamos, ¿ya? Como, por ejemplo, algún desperdicio invisible, un metal o un compuesto orgánico o un microorganismo que no lo vamos a ver, pero también está afectando esa calidad ambiental. Gracias, Pau. Me quedo también con esta parte importante. Los contaminantes no es solo lo que vemos, no va a ser solo esa funda de plástico. Pueden haber incluso microplásticos que no los vemos y que están ahí y que son parte de esta actividad humana que, como decía Rodrigo, el tema de cómo nos comportamos en la bahía ya lo vamos a hablar, ¿no? Pero, y en ese sentido, yo quisiera ahora irme con Edwin, ¿no? ¿Cómo vemos esta calidad de la bahía? Porque estamos hablando entonces de que implica diferentes actores, diferentes campos. Entonces, ¿cómo entendemos esta calidad de la bahía y la calidad ambiental desde el trabajo comunitario? Buenas tardes a todos. Muchas gracias al SPOL por invitarme a este espacio bastante innovador y súper atractivo. Creo yo que es una de las mejores formas que he visto de comunicar a la población, a la comunidad, con los tomadores de decisiones o con los investigadores. Así que felicitaciones por organizar eventos como estos. Yo creo que la comunidad juega un rol clave, juega un rol fundamental en el manejo de un área o de un espacio. Termina siendo nuestra casa. Es el lugar en el que vivimos, es en el que interactuamos, es en el que desarrollamos nuestras actividades productivas y como tal entonces tenemos una corresponsabilidad. No es solamente la responsabilidad de la entidad encargada del manejo y la protección de los ecosistemas, sino que cada uno de nosotros como parte de esta sociedad nos convertimos en corresponsables, en coadministradores, en cocuidadores, en comanejadores de ese espacio. Cada acción que hagamos, cada decisión que tomemos en el día a día al final cuenta y surte un efecto sobre este espacio, sobre la bahía, en este caso de Santa Cruz. Creo que esta bahía al final termina siendo el espacio donde se prolonga la actividad que desarrollamos en tierra. Los espacios, digamos, permitidos para desarrollarse demográficamente son reducidos en Galápagos, el 3% del espacio terrestre, pero las bahías constituyen la extensión de esos espacios terrestres y consecuentemente reciben también todos los efectos que como humanos desarrollamos en la parte terrestre también. Las descargas que provocamos desde la población, los desechos que arrojamos en la basura, no se quedan en las calles, terminan en el mar. Y eso creo que nos convierte a los ciudadanos, a los habitantes de las islas, a los turistas, a los que vivimos aquí, a los seres humanos en conjunto, en corresponsables de ese cuidado y de ese manejo.
Ok, y aquí viene la tercera palabra, corresponsabilidad. Miren, aquí ya tenemos 3 ideas, ¿no? ¿Cómo nos comportamos en las bahías? ¿Ok? No todo lo que se ve son los únicos contaminantes, porque puede haber muchos contaminantes que no se ven. Y la tercera, que también es muy importante, la corresponsabilidad. Es decir, no es solo cuestión de las personas que están limpiando la bahía, o no solo es cuestión digamos, del Estado que tiene que mantenerlo ahí, sino un trabajo conjunto, ¿no? Me encanta ese tema de la corresponsabilidad. Y en esa corresponsabilidad, ¿cómo actúa la ciencia, Carlitos? Porque es importante, porque desde la ciencia también siempre estamos buscando soluciones para estas problemáticas y buscamos sobre todo trabajar de manera local, soluciones con respuestas locales. ¿Cómo se trabaja ese problema? Bueno, sí, primero muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Sí, en el caso del ecosistema de la bahía, es una extraordinaria oportunidad para explorar todo lo que tiene que ver con su funcionamiento, con su estructura, con su calidad, bajo la visión de lo que se ha llamado sistemas socioecológicos. Porque evidentemente lo que es la bahía y cómo la queremos está subordinado al aprovechamiento que ya estamos haciendo de todos los servicios ecosistémicos que ella nos presta. O sea, tú decías, no es solo biodiversidad, evidentemente. Tenemos una biota que a través de los tiempos ha permanecido allí, pero hemos desarrollado actividades que son el corazón de lo que es la isla de Santa Cruz. La navegación, todas las actividades portuarias, el turismo y la influencia a través también de, como decían, debemos integrar, porque uno de los problemas que afrontamos a la hora de abordar la problemática de sistemas socioecológicos es la complejidad que tienen. Entonces necesita de un enfoque integral. Entonces allí vemos cómo en la bahía no solamente las presiones que están actuando directamente en la cercanía influyen, sino también está conectado con lo que pasa en las tierras altas, por ejemplo. Hemos hablado que a través de los procesos de escorrentía, que es el agua de lluvia que corre sobre la superficie, que aunque puede ser una perturbación puntual, tenemos un proceso de infiltración a través de lo que es los componentes del suelo, que es mucho más permanente, y eso hace aportaciones también, hace presiones. En el caso de la contaminación pueden haber compuestos tóxicos naturales que son arrastrados a través de esos procesos. Entonces, es importantísimo un enfoque holístico, integral, alinear todos los actores que tienen que ver con la gobernanza de ese sistema y, muy importante, tener sistemas de monitoreo permanente y a largo plazo. Gracias. A ver, Carlos nos dice, primero un sistema integral, sí, que es importante, y me gusta mucho lo que dices, lo que pasa en tierras altas también tiene que ver con lo que pasa en la bahía y viceversa, ¿no? Por lo tanto, pues se habla de esta necesidad de una exploración constante, ¿no? Esa exploración permanente, pero de un sistema integral. Así que ven, ya tenemos aquí las primeras 4 ideas de la chela científica. Esta investigación integral, esta conciencia de cómo nos estamos comportando en la bahía, qué es lo que estamos haciendo, esta necesidad de ver que los contaminantes no es todo lo que ves, sino también lo que no ves, y pues evidentemente la corresponsabilidad que tenemos los diferentes actores. Así que hasta aquí, ¿qué tal está la chela? Chévere, ¿no? Sí, bien, ok. Ya tienen sus cervezas, ok, espero que estén salud, por favor, ahí con sus cervezas, y también que sigan degustando la rica comida de La Birra. Muchísimas gracias a La Birra, siempre es lindo estar aquí porque el espacio es abierto y la gente que pasa también viene, puede unirse a la conversación, así que bienvenidas y bienvenidos. Pero bueno, en estos 4 temas que ya hemos topado, Pau, estamos hablando muchísimo de esta fragilidad, ¿no es cierto? Porque entonces ya sabemos que hay que estudiar la bahía, no solo el entorno ahí, es el agua que está alrededor de la bahía, sino todo lo que implica. Pero
esos contaminantes y todo lo demás hace que el espacio también sea como, en este caso, muy frágil, ¿no? Yo quisiera que tú nos puedas contextualizar eso. ¿Por qué abordar esta bahía, la bahía de Santa Cruz, desde esa sensibilidad, desde esa fragilidad, ¿no? ¿Y por qué deberíamos aún más hablar de esto para saber cómo cuidarla? Ya. Bueno, ¿sí me escuchan? Ok. Bueno, cuando los contaminantes, sean metales, sean compuestos orgánicos, sean lo que sea, que ingresaron a un ecosistema acuático, en este caso la bahía de Santa Cruz, con el tiempo van afectando a los organismos que están ahí. Con el tiempo pueden ustedes preguntar, a lo mejor pescadores, sus abuelos o alguien van a decirle, y él les va a decir, uy, ya no encuentro esta especie, ya no me aparece esta especie. Entonces, ¿qué pasa? Es que con el tiempo esa especie a lo mejor ya no va a existir, ¿ya? O la abundancia comienza a decrecer. Entonces ahí comenzamos a ver cambios. O comenzamos a decir el pH. Ahora se habla mucho de cambio climático. ¿Y qué vemos de primero? Que el pH va bajando. Asimismo, con los contaminantes no solamente baja el pH, baja el oxígeno disuelto, que es vital para la vida de los organismos. Entonces, como comienza a bajar todo eso, ya comienza a cambiar el ecosistema y por eso es que también tenemos que cuidarlo. Pero también tenemos que acordar que estos contaminantes que ingresan, que primero ingresan a estos organismos, muchos de ellos, ¿qué hacemos nosotros? Nos los comemos. Entonces, si nos los comemos, tenemos otro problema al que también tenemos que pensar y abordar y por qué tenemos que cuidar. Exacto, nos comemos los contaminantes también. Qué difícil. ¿Cuántos comieron hoy pescado hoy? Ya, sí. Ya tenemos todos los contaminantes y los microplásticos también. Pero interesante lo que nos dice Pau, esa pérdida de biodiversidad, ¿no? De que quizás antes veíamos muchos más peces de colores y algunos, otro tipo de variedad de animales, ¿no es cierto? Y todo ahí, pero ahora ya no están. Y puede ser porque justamente tú dices, se baja el pH y eso hace también la acidificación oceánica, ¿no? Hace que en este caso, pues, ya no podamos ver estas especies. Pero ¿qué tan complejo, qué tan fácil es cuidar esta bahía, Rodrigo? Porque si lo vemos así, diríamos, no, pues si ya somos corresponsables, conocemos de este sistema integral, todos trabajamos de manera conjunta, ¡wow!, lo vamos a lograr. Entonces es ya más fácil, pero yo estoy segura de que esto puede ser uno de los desafíos, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué fácil es para esto? Pienso que es un desafío importante si trabajamos todos en equipo. Un ejemplo que podría traer lo que lo hacían también es la basura a lo largo de la costa, la basura a lo largo de nuestra bahía. Edwin la mencionó al inicio. Muchas de las veces la basura que generamos nosotros termina en nuestra bahía, termina en nuestro mar. Y esta acumulación hace que haya un desplazamiento de las iguanas, por ejemplo. Todos conocemos las iguanas, todos vemos sobre partes de aquí, de nuestras rocas, las iguanas. Y ese desplazamiento como tal ya genera un aspecto negativo o genera un impacto negativo. ¿Cómo poder participar? ¿Cómo poder acoplarse? Yo pienso que el trabajo en equipo, mantener una coordinación y el trabajo integral con nuestra comunidad, con nuestra localidad, yo pienso que es muy importante. Y el soporte técnico o la lideración que debemos tenerlo también desde las autoridades como tal y su administración. Chévere ejemplo, el tema de la basura, que eso es algo que, por ejemplo, en estos días hemos visto, aquí está muy limpias la bahía, las playas, ¿no? Pero no pasa eso, por ejemplo, en la costa del continente. Entonces, que eso es algo que, por ejemplo, cuando uno va a estar recogiendo la basura en la playa y así todo, que debería ser ese trabajo conjunto que nos dice Rodrigo. Ok, entonces aquí nos hablamos del trabajo en equipo. Y para desarrollar el trabajo en equipo, Edwin, la industria, ¿no es cierto? El trabajo con la industria es muy importante. ¿Cómo generar esta propuesta de un trabajo colaborativo con la industria, con la comunidad, para trabajar y tener este cuidado de la calidad ambiental de la bahía? Bueno, creo que al final las actividades que se desarrollan desde el sector productivo juegan un rol clave como el resto de actividades también. Y creo que Galápagos es también un ejemplo de cómo se regula y se maneja el área protegida. Desde la autoridad, en este caso desde el Parque Nacional Galápagos, existen normas y reglas que cada uno de los
que desarrollan actividades productivas en la reserva marina tienen que cumplirlas. El sector turístico tiene unas normas, el sector pesquero tiene otras normas, el sector de investigación también tiene unas reglas que cumplir. Es decir, están establecidas ya estas normas y estas reglas, pero creo que el paso importante del sector productivo no es solamente cumplir las normas, porque eso es la obligación per se que tengo al usar un espacio como la reserva marina. Creo que desde el sector productivo hay que avanzar más allá de lo que se me obliga al hacer esa actividad. Y es esa la responsabilidad que desde el sector productivo se tiene que hacer. Es decir, no hacer daño no significa solamente cumplir con la norma. Significa qué es lo que hago desde mi actividad productiva para mejorar el entorno en el cual se está desarrollando esa actividad. Finalmente, esa actividad productiva es un negocio. Y la naturaleza, en este caso, es la base de ese negocio. Así como para otras actividades la materia prima es la base, en el caso de la actividad productiva, la base del negocio es la naturaleza. Si esa naturaleza está bien conservada, está bien cuidada, el negocio, digamos, tiene futuro y es sostenible a largo plazo. Y yo creo que en eso el sector productivo en Galápagos también ha ido evolucionando. Se ha pasado muchísimo en innovar también, por ejemplo, se ha pasado muchísimo en mejorar las herramientas con las cuales se generan las actividades humanas o productivas, las embarcaciones de turismo, por ejemplo, las embarcaciones pesqueras. Ya no hay motores de 2 tiempos, hay motores de 4 tiempos. Ya no hay embarcaciones sin plantas de tratamiento haciendo turismo, ahora tienen plantas de tratamiento a bordo. Pero siempre es qué es lo que puedo hacer más allá de eso, ¿no? Sí, puedo tener una planta de tratamiento, pero además de eso, procuro que en mi operación las descargas no se hagan solamente dentro de los límites que la norma demanda, sino que avanzo más allá o cumplo más allá de lo que en este caso el Parque Nacional Galápagos me obliga o me exige. Y creo que ese es el paso fundamental, ir más allá, cumplir más allá de lo que estoy obligado a hacer para de esa manera construir un entorno más saludable. Gracias, Edwin. Me gusta esta parte de que no le mandes a la... Yo iba a decir, tenemos una quinta speaker, ya. Sí, ya le iba a preguntar. Ya le iba a preguntar, algo se fue. Me gusta esto de la conciencia de las industrias, porque creo que es un tema de conciencia ambiental y me gusta esto de no solo cumplir la norma, es decir, no solo cumplir la norma porque debo cumplirla, sino cumplirla por esta conciencia de cuidado del espacio, del cuidado de todos, ¿no? Y también lo que nos dice Edwin es importante, el tema de la innovación, porque evidentemente pues la industria aquí con diferentes desafíos y oportunidades ha tenido que innovar y buscar formas diferentes de innovación, ¿verdad? Pero bueno, a ver, Carlitos, tú que estás en cambio analizando mucho estos ecosistemas, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido los desafíos más recientes que se han encontrado en torno a este tema del cuidado de las bahías? Los desafíos o las problemáticas más visibles en donde la academia está dando respuestas desde las evidencias científicas. Bueno, sí, evidentemente la complejidad, la complejidad que representan estos sistemas y las perturbaciones que pueden ejercer presión sobre ellas, hace necesario la coparticipación de todos los actores que están envueltos en esos sistemas socioecológicos. Eso es el gran reto y es uno de los grandes retos que tenemos en todo el archipiélago de Galápagos, no solamente con la bahía, sino también con una gran cantidad de otros ecosistemas, por ejemplo, con los que yo trabajo directamente, que es el agua dulce, las fuentes de agua dulce, ¿no? Es importantísimo que todos los actores que de una u otra forma utilizamos esos servicios que nos prestan estos ecosistemas, unamos voluntades y que junto con la información, la data que se puede generar a través de la academia, podamos entonces contribuir de alguna manera a planes de gestión y de manejo que hagan más sostenibles las operaciones económicas que son importantes como sistemas socioecológicos, que en estos casos es la bahía también.
Ok, entonces uno de esos es evidentemente la complejidad. La problemática más fuerte es la complejidad. ¿Ven? Aquí tenemos otras ideas interesantes, ¿sí? El trabajo en equipo, que nos dice Rodrigo, hay que trabajar en equipo, ¿sí? El tema de la complejidad. Pau, en cambio, nos dice también sí, pero al mismo tiempo hay que ver cómo trabajamos con estos contaminantes y que la gente conozca cuáles son, porque nos podemos estar consumiendo los contaminantes, ¿no? Y no somos conscientes de esto. Y me gusta lo que dijo Edwin en cambio de esta conciencia en el tema ambiental de la industria, ¿no? Y sobre todo una conciencia que está mediada en no solo cumplir la norma porque debo cumplirla, sino por esa conciencia de que tenemos que innovar de una forma diferente. Ok, hasta aquí. Preguntas para nuestros speakers. Yo les veo muy felices comiendo y disfrutando. A ver, muy bien, pero preguntas para los speakers tenemos. Miren, tengo 4 speakers espectaculares. ¿Preguntas? Espérate, te damos un micro, espera. Habéis hablado de los barcos, cómo ha cambiado el sistema de motores y todo eso, que no lo conozco. ¿También hay control del número de barcos de crucero que entran en la bahía? Porque Venecia era una de las cosas principales y Venecia ha cambiado, porque también se estaba destruyendo todo el ecosistema de la laguna de Venecia en Europa, obviamente, Italia hablo. Y esa es mi pregunta, ¿hay un control de la cantidad de barcos y eso? Sí, efectivamente, no solamente hay un control, de hecho hay un registro y la Dirección del Parque Nacional Galápagos, conjuntamente con las demás entidades que hacemos el control acá en la provincia de Galápagos, nos encargamos de que toda embarcación que ingrese a Galápagos cumpla al menos los estándares básicos ambientales para ingresar a la Reserva Marina de Galápagos. Todo tipo de embarcaciones, dependiendo de las diferentes modalidades que pudieran dar. Muchas pueden venir por algo en específico o algunas vienen también por tema turístico. Absolutamente todos tienen que pasar un checking, tienen que pasar con un checklist que nos garantiza de que cumplan con los estándares ambientales para entrar y para permanecer aquí en la Reserva Marina de Galápagos. Ya para una operación en específico viene otro tipo de tratamiento con algunas autorizaciones que tienen un poco más de detalle con respecto a su operación como tal. Que estaban en el cumplimiento de las normativas que nos decía Edwin. Bueno, no les veo a mis speakers tomando la chela, por favor, es la chela científica. Salud, salud, speakers, salud. Salud con todos ustedes, salud, por favor. La idea es que se diviertan también y disfruten de la chela. Más preguntas, más preguntas. Allí tenemos una pregunta. Hola, qué panel de lujo. Buenas noches. Mi pregunta era si al día de hoy podemos dar como un pantallazo de cuál es el estado de esa calidad de la bahía que hemos hablado. Estamos con los niveles sobre la norma, bajo la norma, más o menos, y si se tiene pensado en algún tipo de remediación para lugares de los que ya se sabe que hay una afectación tangible como la Laguna de las Ninfas. Gracias, Pau. Sí, te diría que comenzamos ya a hacer un monitoreo continuo a largo plazo. ¿Sí? Hay diferentes aspectos que han despertado este interés ya desde algún tiempo. Entre eso, como bien lo mencionaba Edwin, el tema y la dinámica con los yates. Obviamente vemos que todos los días es un sitio de acoderamiento y permanencia de yates, pasando también por otros de los diagnósticos que ya continúan a realizarse, como los estudios que menciona la compañera Paola. Y caminamos a consolidar todos estos diagnósticos y a esta evaluación, pensando ya y ahí sí me quedo con las palabras de Carlos, pensando en una integralidad, en una consolidación para un siguiente paso que sí debería ser abordar ya otro tipo de aspectos negativos o posibles impactos que podamos tener en la bahía. El diagnóstico y el estado requiere todavía un siguiente paso, requiere todavía una continuación y precisamente esa es una de las tareas que va para este año, por ejemplo,
una prioridad con respecto a evaluar todo lo que está sucediendo en la Bahía Academia y toda su dinámica productiva. Es un sitio estratégico también, el tema de los muelles del día a día, de todo lo que sucede, y considero que es un sitio también de alto valor ecológico. Ahí, yo cuando camino, y camino a veces en los días viernes con mis nenes también, es un encanto encontrarte en las horas de la tarde con aves, en Bahía Pelican Bay, con los pelícanos. Entonces, inmediatamente de todo lo que hagas, tú vas a encontrar un índice muy alto de ecología. Entonces, sí, pienso que el estado actual como tal es oportuno ahora en eso. Perfecto. Bueno, para complementar un poco, ya con estudios ya científicos que hemos estado realizando en la bahía y en diferentes puntos, hay sitios y sitios. Entonces, hay sitios que están bien, que están todavía con parámetros por encima de la norma. Pero hay otros sitios en que ya nos están dando como alertas, pequeñas alertas y el parque también está tomando sus medidas, en que ya debemos hacer algo, debemos controlar, porque acordémonos que todo lo que hacemos, y no estamos diciendo de que hay algún culpable, simplemente el crecimiento de la ciudad, simplemente porque tengamos más casas, más techos, más calles, porque llueve, todo lo que esté ahí va a ir por escorrentía a esa bahía. Entonces sí vemos lugares como la Laguna de las Ninfas, ¿ya?, que tienen unas condiciones que ya no están tan bien, ¿ya? Entonces por eso es que hay que tomar acción, porque la idea no es que decir, es que esta actividad es la que está generando el problema, es simplemente porque crece la población, crece la necesidad, crece, entonces ahí comienzan a haber este tipo de problemitas que ya los estamos viendo. El crecimiento poblacional, ¿no es cierto? ¿Tienes algo para contar aquí, Carlitos, de esto, de cómo es el pantallazo? Sí, evidentemente es importante tomar en cuenta esas alertas que irían surgiendo y que están surgiendo de los estudios que se están haciendo en el presente. Con respecto a la Laguna de las Ninfas, yo quisiera llamar la atención en lo siguiente, ¿no? Esto reforzando lo que mencionó Paola en un principio, ¿no? Cómo nos aferramos a veces a la sensación visual que tenemos del paisaje. ¿Okay? Visualmente, la Laguna de las Ninfas es fascinante. El agua se ve bellísima, pero tenemos escondido detrás de esa belleza una problemática, ¿verdad?, que no vemos ni olemos, porque en el caso de la contaminación no es solamente lo que no vemos, sino también lo que no olemos, porque generalmente si no huele mal y no lo vemos, parece que no existiera, ¿no? Qué importante esto, ¿no? O sea, lo que ya nos decías antes, que no es únicamente la contaminación lo que vemos, porque por arriba se puede ver hermosa la bahía y también la laguna y todo, pero no sabemos qué está detrás. De este pantallazo, Edwin, ¿qué más nos puedes decir de la pregunta que nos hacía aquí la amiga? ¿Cómo le ves ahora tú a la bahía? Bueno, coincido con todos mis colegas panelistas. Creo que la bahía de Santa Cruz, al igual que las bahías en Galápagos en general y de la Reserva Marina en su conjunto, tienen todavía un buen estado de conservación. Están en un estado saludable todavía. Hay zonas quizás que son más críticas que otras. En la bahía de Santa Cruz, que es donde se desarrollan o se concentran mayormente las actividades productivas, turismo y pesca, creo que tiene una mayor cantidad de polución o una mayor cantidad de descargas también, producto de la población más grande que tiene Galápagos, que está en Santa Cruz. Consecuentemente es la que recibe más estrés, o es la que tiene más estrés, es la que recibe más descargas, es la que tiene más presión. Y eso se evidencia en zonas como ya se han mencionado, ¿no? La Laguna de las Ninfas, quizás es una de ellas. Es una bahía semicerrada, las aguas no circulan hacia afuera, sino hacia adentro. La recirculación, digamos, cíclica hacia el interior de la bahía, eso no ayuda mucho a que se recuperen o se regeneren también las aguas. Y todo eso en sumatoria
hacen que poco a poco se vaya degradando la calidad ambiental de la bahía de Puerto Ayora. Esas alarmas tenemos que tratarlas ahora, porque con el paso del tiempo quizás ya no vamos a tener la oportunidad de solucionarlas. Y la solución pasa muchas veces por acciones cotidianas o acciones diarias de cada una de las personas que vivimos aquí. No es una solución que tiene que partir por una ley o por una norma, sino por lo que hacemos cada uno de nosotros en el día a día. Como por ejemplo, pensar en cómo hacemos los mantenimientos de nuestras embarcaciones en la bahía, cuando cambiamos el aceite. Si cambiamos el aceite de los motores fuera de borda, tenemos que al menos tener una barrera de protección por si se nos derrama algo de combustible. Y de esa manera evitamos que haya un impacto mayor. Pero si hacemos ese cambio de aceite o ese reabastecimiento de combustible sin ninguna protección, obviamente vamos a generar un impacto mucho más fuerte. O lo que pasa en las embarcaciones de turismo también. Cada uno de los tripulantes o cada una de las personas que trabajan a bordo viven de una u otra forma del mantenimiento de ese ecosistema, y si tienen bajo su responsabilidad, por ejemplo, el sistema de descargas de aguas de Sentina, saben que no se puede hacer dentro de la bahía. El operador, el armador les ha instruido para eso, pero en algunas ocasiones, quizás por alguna razón, se lo hace y eso genera no solamente una contaminación en el ambiente, que es lo preocupante, sino también una mala condición en la forma de vida de la población, porque todo ese olor se acarrea hacia la comunidad por el viento que viene hacia Puerto Ayora, ¿no? Entonces, la suma de todas esas acciones diarias terminan finalmente impactando positivo o negativamente en ese ecosistema. Diferentes acciones, sinceramente, que como nos dice Edwin, empiezan de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y que no están necesariamente primero colocadas en una norma o que son, pensaríamos que son como actividades macro, sino que empiezan desde las cosas más cotidianas. Más preguntas, por favor, en esta chela. Yo sé que ustedes quieren preguntar. Este es su momento. No les veo hoy muy entretenidos para presentar y conversar con nuestros speakers. A ver, acá tenemos otra pregunta. A ver. No sé si está relacionado con vuestra investigación, pero sé que hay proyectos de la energía renovable, porque obviamente el aumento de la población, que creo que llega a 25.000, ¿no? En la isla más o menos, 25.000 personas o 25.000. Aumenta el consumo de energía y con eso aumenta la contaminación con CO2. El uso de energía renovable disminuiría eso. ¿Cuáles son los planes en el futuro para aumentar ese uso? Muy bien, respondiendo a su pregunta, sí, efectivamente, sí hay proyectos de energía renovable. El principal enfoque ha sido paneles solares, fotovoltaicos. También en la provincia de Galápagos, pues, se ha colocado el tema de eólicos, ¿sí? Y sí, efectivamente, los siguientes pasos es fortalecer o potenciar estos proyectos. Se viene un importante proyecto también con muchos más paneles solares en sitios ya identificados como de gran aprovechamiento, en sitios como Baltra, por ejemplo, que es uno de los que constantemente tenemos buena radiación solar. Ya hay unos estudios y evaluaciones tanto de impacto ambiental como de viabilidad técnica con respecto a la implementación de un proyecto grande de fotovoltaico. De hecho, el aeropuerto ecológico de Baltra es una propuesta que está manejándose. Por aquí están desde el aeropuerto también, que en la chela anterior nos contaban de la propuesta eólica que tiene el aeropuerto y es un manejo diferente, ¿no? En el tema energético. Así que hay propuestas interesantes que las vamos viendo, ¿no? A ver, ¿otra pregunta? ¿No tenemos más preguntas? A ver, por acá tenemos otra pregunta. Hola, buenas noches. Hoy día recorriendo a pie, yo soy de las personas que piensan que para conocer mejor a pie o en bicicleta. Ya, bueno, mi opinión personal. Caminando me topé con lavanderías de ropa. Me topé con varias lavanderías de ropa. Y también me topé con tienditas que ofrecen productos que no dañan el ambiente. Mi pregunta es medio capciosa.
hay una corriente en general de buscar cosas saludables, ecológicas, pero como solemos decir a veces, qué tan auténticamente buenas son, ¿no? Entonces, y me llamó la atención que entré a un local, a un baño, y encontré que igual se siguen usando productos como los que hay en Continente, o sea, que de ninguna manera dicen que esto protege el ambiente y todo lo demás. Entonces, mi pregunta es si existe algún tipo de control o regulación también en eso, de los productos. Otro ejemplo, porque en el hotel donde estoy dice, para reducir el uso de químicos, etcétera, que puedan dañar las toallas, por favor, no dejar que, o sea, no llevárselos a la playa, no dejar que el protector solar pase a la toalla, porque por experiencia lo digo, sacar eso es bien difícil, entonces no toca más remedio que meter ahí un montón de químicos y todo. Mi pregunta va por ese lado, ¿qué tanto se ha regulado en una actividad tan común y tan cotidiana y tan necesaria como es lavar ropa? O sea, si efectivamente hay controles en los productos que se utilizan o todavía no se controlan. Quizás comentarlo un poco desde el enfoque del sector productivo y también desde el sector, desde la población, digamos, como comunidad. Y sí existen reglas, existen límites máximos permisibles, no solamente en tierra, sino también en barcos. Digamos, todos los establecimientos, negocios, por estar en medio de un área protegida, tienen que cumplir un proceso previo antes de operar, que es hacer un estudio de impacto ambiental, se saca una autorización ambiental en el Parque Nacional Galápagos y consecuencia de eso hay un plan de manejo que se debe de cumplir con unos indicadores que el parque los monitorea, digamos, temporalmente, ¿no? De forma constante. Pero si eso se cumpliera, este fuera un mundo perfecto. Pero lamentablemente no todas las normas y no todas las reglas se cumplen. Y por otro lado, no todos los controles son perfectos, porque no le vamos a echar la culpa al Parque Nacional Galápagos de que no hace control y por eso pasa a O B cosa. Pero creo que desde el sector productivo pasa por lo que decía hace un momento, es en pasar a hacer lo que me corresponde por obligación a lo que tengo que hacer como actividad productiva para mejorar el entorno en el cual estoy trabajando. Y entra también ahí el factor que juego como ciudadano, como habitante de esa comunidad y como parte de este ecosistema también, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esto al final del día es un gran socioecosistema y cada uno pues tiene un rol dentro de eso. Pero no todo lo que usamos como eco termina siendo realmente eco, porque al final del día vemos que es eco saludable, eco transporte, eco hotel, eco lancha, y al final la simple declaración de ser sustentable no termina produciendo ese efecto. Creo que el compromiso está en ser más que parecer, y consecuentemente esa acción es la que va a redundar más en beneficio del ecosistema que el membrete que yo le ponga a un artículo o a otro, ¿no? Pero sin lugar a dudas, creo que el uso de aquellos componentes que son menos dañinos al entorno suma, y eso ayuda a que las actividades provoquen los menores impactos posibles, ¿no? Siendo también realistas de que cualquier actividad, sobre todo en un sitio tan frágil como Galápagos, provoca un impacto. Sea pequeño o sea grande, al final van a existir impactos y creo que tenemos que transparentar eso. Y ser conscientes de que ese impacto tenemos que mitigarlo de alguna forma, es decir, algo tenemos que hacer para que la actividad productiva que desarrolle, ya que me va a generar unos impactos, voy a hacer algo por remediarlos, porque ese es mi rol, ese es mi papel. Y de allí creo que parte un poco el concepto que decía Rodrigo hace un momento, y es que la generación, por ejemplo, de energía en un lugar como Galápagos, que sea de fuentes limpias y que ayude a no contaminar el ambiente, es importante desde cada una de las actividades productivas. Cada hotel que se autoriza, cada establecimiento nuevo debería de aportar también en que esa energía o ese consumo no aumente la capacidad de generación que existe en Galápagos, sino que más bien sea algo que ayude a resolver su propio problema antes de darle una carga al sistema en general, ¿no? Pero de por sí, esas soluciones tecnológicas no son una solución. Nos ayudan a mitigar de alguna forma, pero la solución realmente está en cambiar nuestra forma de hábito, nuestra forma de consumir y nuestra forma de convivir en un lugar sensible como este.
Perdón que me alargué un poquito. No todo lo eco es eco y entonces hay que cambiar la forma en la que consumimos, que eso es importante, o sea, cambiar la manera en la que estamos consumiendo, sobre todo en este lugar que es, como decíamos, biodiverso, frágil, que le atraviesan todos los temas, pero también creo que en nuestra propia vida, ¿no? O sea, ser conscientes de eso. A ver, ¿cómo les va? Ya les veo que se han terminado las cervezas, ya les veo súper alegres, ya bien comidos, bien tomado las cervezas, disfrutando. Verán que se vienen los premios y los premios son con las preguntas que han hecho, con lo que han hablado los speakers, ¿sí? Así que se vienen los premios. Pero bueno, voy a ir con una pregunta que le quiero hacer a Paola. Y le decía a Paola, si tú pudieras ser un animalito de la bahía, ¿cuál te gustaría ser y cuál no te gustaría ser? A ver, cuéntanos. Para ver, si Paola fuera un animalito de la bahía, ¿cuál le gustaría ser y cuál no le gustaría ser? Bueno, voy a empezar por el que no me gustaría ser. No me gustaría ser la sayapa. La sayapa es ese cangrejito anaranjado que lo ven por todos lados en las piedritas. No porque es bonito el pobre, pero lo que pasa es que él no se puede ir y está recibiendo todos esos contaminantes que tiene ahí. ¿Ya? Y el que sí me gustaría ser, y no digo lobo porque sí me encantan los lobos. ¿Usted quiere ser lobo marino? Es que le decía que a mí me gustaría ser un lobo marino, porque imagínense, tiene un harem, tiene una playa para él solo, come mariscos y además tiene 300 guardaparques que lo cuidan. Por eso no sería yo un lobo marino, porque yo sería la lobita, entonces no. Pero me gustaría ser un ave migratoria. ¿Por qué? Porque me podría ir a cualquier lado donde no vea contaminantes. Entonces eso es lo que a mí me gustaría. Bueno, un ave migratoria iba a decir, y los lobos tienen un montón de turistas que les estamos tomando fotos además. A ver, ¿qué animalito te gustaría ser y cuál no te gustaría ser? A ver. Creo que no me gustaría ser una iguana marina. No me gustaría verme amenazado constantemente por la acumulación de basura y muchos de los casos basura que es de otros lados. Y me gustaría ser un piquero. Yo creo que un piquero patas azules me gustaría, ¿sí? Me gusta la dinámica, me gusta cómo es y me gusta cómo interactúan. Ah, bastante pilas. Sí. Sí. Y a ver, Carlitos, ¿tú qué animal te gustaría ser y cuál no? Obviamente, con respecto a la bahía, comparto la idea de Paola, ¿no? La capacidad de movilizarme y de escapar sería determinante. Yo pienso que me gustaría ser una tortuga marina y no me gustaría ser un componente del plancton, por ejemplo, que es lo que yo estudio, porque no se mueven, están todo el tiempo en suspensión. El plancton está bien contaminado porque no se puede mover y en cambio la tortuga marina ahí está libre. Es que a Carlitos le encantan las tortugas, ahí también estudia mucho las tortugas de la zona alta, ¿no? Las arquitectas del ecosistema, como nos dijo, de las tortugas. Muy bien, sí. Hemos aprendido también aquí bastante, sí. Ok, más preguntas, que está acabándose la chela científica. Miren que ya estamos llegando a la última parte. A ver, ¿por dónde tenemos preguntas? ¿No? ¿Por acá? Estamos ya llegando al cierre de nuestra chela. A ver, acá tenemos una pregunta. A ver. Hola, buenas noches. Mi pregunta va sobre las soluciones tecnológicas. ¿Qué sistemas y métodos se usan actualmente para medir o evaluar la salud ambiental aquí? ¿Y creéis que una inversión en tecnología moderna sería una solución para mejorar la calidad ambiental? Métodos hay algunos, o sea, métodos hay algunos. Primero tenemos monitoreos constantes para evaluar el ecosistema. Entonces, de ahí hay que decidir cuál es prioridad
dependiendo de las actividades que hay, qué escoger, qué metales medir, qué compuestos orgánicos medir. Ahora, ya una vez sabiendo eso, podríamos implementar, en primer lugar aquí se necesita implementar el sistema de tratamiento de agua. Esa es una de las cosas primeras que Santa Cruz necesita, un buen sistema de tratamiento de aguas, que podría minimizar lo que está llegando por descarga de uso de la ciudad al ecosistema. Nada más para complementar, pienso que la innovación tecnológica es muy oportuna, muy importante. Y pienso que uno de los desafíos también que eso conlleva acá en las Islas Galápagos es la continuidad que le demos a esta tecnología, ¿sí? Vemos algunos tratamientos o metodologías de tratamientos de tecnología actual, pero ¿qué pasa en caso de que comiencen a tener algún desperfecto? Acá tenemos las facilidades, tenemos el equipo técnico, podemos darle ese soporte técnico, o qué implica. En muchos de los casos, quizás esa tecnología no está ni en el país, entonces quizás ahí se nos pone un desafío importante a considerarlo, pero yo estoy muy de acuerdo con que esta transición o el avance tecnológico nos ayuda en la calidad ambiental, pues sí, totalmente. Y sobre todo tecnología que se adapte a esta realidad, ¿no? Porque hay que tropicalizar la tecnología, no es cuestión de traer una tecnología que funciona en otra bahía, no sé, del primer mundo y que decimos la aplicamos aquí nada más, ¿verdad? Exactamente eso. Y la continuidad. Me gusta lo que dice Rodrigo, el tema de la continuidad, de que se manejen tecnologías continuas. Perfecto. Edwin, ¿quieres decir algo de esto? Sí, quizás es un tema interesante el tema de la tecnología, pero quizás también compararlo con el tema cultural. Los temas tecnológicos son más fáciles de implementar. Quizás requieren recursos, es decir, compro algo, instalo y resuelvo. Como el caso de una planta de tratamiento en un barco, por ejemplo. Compro una planta de tratamiento para mi barco, la instalo y con eso minimizo un impacto. Pero los cambios culturales son los más difíciles, pero son los más importantes. Porque la tecnología al final del día me ayuda a minimizar el impacto, pero el cambio cultural me ayuda a repetir ese impacto, a que no lo vuelva a hacer. Si no paso primero por un proceso de tener un cambio o una transformación a nivel cultural, social, es decir, de cómo la comunidad, de cómo la sociedad aporta o ayuda a construir un mejor ecosistema, va a ser muy difícil que un cambio tecnológico me ayude a resolver ese problema. Y dicho de otra forma, o mirándolo desde otra perspectiva, la tecnología como tal no me resuelve el problema, me está ayudando a resolver el efecto del problema. Pero mi problema básico, y esto quizás también enfocándolo un poco en el tema de energías alternativas, es que la solución no está en encontrar cómo proveo más energía, porque eso al final del día puede venir de una energía renovable o puede venir de una energía fósil. Pero mi problema de fondo está en cuánto consumo de energía. Como población o como actividad productiva, cuánto demando del sistema de energía. Y quizás lo que tenemos que hacer en Galápagos es construir negocios o hacer actividades que sean compatibles con este sitio. Es decir, no necesariamente tengo que construirme un hotel que tenga un aire acondicionado en cada habitación. Quizás me construyo un hotel donde no hayan aires acondicionados y simplemente utilizo el viento como una medida de enfriamiento de las habitaciones en ese hotel. O, digamos, utilizo cubiertas que sean reforzadas con materiales aislantes al calor, que repelan el calor, digamos, con algo de creatividad para construir y para también acoplarme a ese entorno. Entonces, esos procesos de cambios culturales suelen ser muy lentos, pero son más importantes incluso que los tecnológicos. Es decir, el cambio tecnológico debe venir con un cambio de chip. Si no cambiamos el chip, no nos sirve el cambio tecnológico. Básicamente es así. Gracias, Edwin. Y bueno, más preguntas. Si no tenemos más preguntas, vamos a ver. Ay, muy bien, ya se han animado por aquí. Le pasamos el micro, porfa, acá. ¿Usted me despiste? Sí, yo tengo una pregunta que siempre me cuestiono, tú dijiste algo importante, el tema del agua. Si ustedes trabajan conjuntamente con las personas, con el Ministerio de Turismo, por la cantidad de personas que llegan a Galápagos, si se está cumpliendo como ese cupo
¿ya? Porque también mientras más turistas hay más consumo y eso afecta a la isla. Pienso que eso es lo más importante. Entonces no sé si ustedes trabajan conjuntamente con eso, porque más gente, más consumo de energía, de agua, entonces cómo también trabajar esa parte. Porque si bien es cierto, esta isla vive del turismo y eso nos da ingresos, pero también hay que ser consciente que tanto turismo también afecta a la isla. Ok. Sí, efectivamente, puedo mencionar de que el trabajo es constante, es permanente. El Parque Nacional tiene una dirección, la Dirección de Uso Público, que se concentra, que puntualmente aborda todos los aspectos o todos los ejes que tienen que ver con el tema turístico, pasando desde la dinámica de los yates, desde los barcos, hasta también el registro de cada uno de los turistas. ¿Y qué pasa con los sitios de visita? ¿Cómo son las cargas? ¿Cómo es la dinámica? Cómo es el comportamiento de cada sitio de visita, algunos con sus características particulares y la necesidad permanente de un monitoreo a mediano o largo plazo. Pienso que es muy relevante conocer cómo está el comportamiento de cada uno de estos sitios, cómo está el comportamiento también de cada uno del cumplimiento de las reglas que ya están establecidas dentro de cada sitio. Y eso nos puede ayudar mucho con respecto ya a la presión, podríamos decirlo, ¿sí? Que obviamente están presentes también los desafíos, ¿no? También hay desafíos, también hay mucho que continuar y que hacer con respecto al tema del turismo en los sitios como tal, ¿sí? Entonces, te diría que el trabajo es permanente, ¿sí? Que hay que todavía seguir desglosando muchas tareas que están pendientes, pero es importante mantener una evaluación y un diagnóstico y lo más importante de todo, pues tomar las decisiones o el manejo adecuado, las acciones adecuadas para mitigar los efectos negativos que se pudieran presentar. Un buen tema, creo que puede apuntarse para el tercer tema de la chela científica en Galápagos, hablar del turismo para evitar la gentrificación en esta zona tan biodiversa. Tenemos un buen equipo de investigadores en turismo que también están trabajando aquí, así que me parece que podría ser un buen tema. La última pregunta de la noche. ¿Quién quiere hacer la última pregunta de la noche? Se está acabando la chela. Bueno, a ver, ahí tenemos la última pregunta de la noche. Sí, buenas noches, perdón. Hablando de energías renovables y la población, yo quisiera saber cuál es el valor y la velocidad del viento, de la irradiancia y la velocidad del viento en estos sectores que se han identificado como óptimos para la implementación de las energías renovables. Y en cuestión a la población, yo quisiera saber qué medidas se piensan tomar cuando superemos o alcancemos el límite de la carga ecológica. Sobre la velocidad del viento, Rodrigo va a responder más adelante. Yo puedo hablar sobre la carga ecológica. Y tiene que ver con la pregunta que hizo hace un momento la compañera, y creo que es, digamos, poner el dedo en la llaga, ¿no? Porque el turismo al final del día es el motor de la economía. Y de eso aquí, directa o indirectamente, dependemos casi todos. Una muestra de eso fue lo que nos pasó en pandemia. Todo se cerró. No había nadie y no se producía absolutamente nadie, el circulante se acabó, volvimos a lo del trueque y sobrevivimos, creo, como isleños a lo que antes hacíamos o lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos en el pasado. Pero, a ver, no hay un número mágico, no pueden estar más de 400.000 turistas al año, ese número no existe. No se ha determinado cuál es el máximo de turistas que pueden ingresar al año. Lo que tiene Galápagos es otro sistema de control, que es el cálculo de la capacidad que tiene cada sitio de visita de soportar una actividad turística o de soportar la actividad turística. Pero la suma de esa capacidad de cada sitio no es la capacidad de carga total del archipiélago, para nada. Porque para poder manejar adecuadamente cada sitio, el Parque Nacional Galápagos tiene una herramienta que es el sistema de itinerarios de las embarcaciones o de las operaciones que llegan a esos sitios.
En cuestión de embarcaciones, creo que el modelo funciona bastante bien. Lo que ha evolucionado últimamente y lo que ha crecido es el turismo desde tierra, desde los centros poblados. Y es ahí donde está el reto ahora mismo. Es en cómo regular adecuadamente ese crecimiento. En barcos, digamos, la capacidad de hospedaje a bordo está como en 90 o 95 embarcaciones de distintas modalidades, y esa capacidad de cada una de las embarcaciones no ha crecido en los últimos 30 años. Pero en el hospedaje de tierra sí. Y eso tiene un crecimiento bastante importante. ¿Qué es lo que a mi juicio hay que controlar? Son los vectores de crecimiento, no el número total. ¿Cuáles son los vectores de crecimiento? El número de vuelos que llega a Galápagos. Controlas el número de vuelos que llegas y controlas los mecanismos de ingreso. Si hay ahora mismo 74 vuelos llegando al archipiélago en una semana, me parece, y aumentas esa frecuencia de llegadas de vuelos, estás aumentando las vías de ingreso de visitantes. Si aumentas la oferta en los centros poblados o la cantidad de camas disponibles en los hoteles, también estás aumentando la capacidad de recepción de visitantes y estás creando otro vector de crecimiento. Entonces, Galápagos es un sistema complejo de manejar y complejo de entenderlo también dentro de esa dinámica. ¿Y por qué creo que un número final o un número total no podría funcionar? Es porque imaginémonos que más o menos ahora mismo estarán llegando 300.000 visitantes al archipiélago. Pero imaginémonos que ponemos el número mágico, digamos, para que nadie se resiente, en 400.000 para este año. Y el número 400.000 llega en octubre de este año. ¿Qué hacemos con el pasajero 400.001 que llega en octubre? No le dejamos entrar. ¿Y qué hacen los que tienen embarcaciones y hoteles? Cierran. ¿Y qué hacen los que trabajan ahí? ¿De qué viven? Entonces se vuelve muy utópico pensar en un número mágico, porque al final del día la dinámica económica va a hacer que no funcione, que se vuelva muy irreal. Y ya nos ha pasado antes. En algún plan maestro de Galápagos decía que, hace muchos años, decía que el número de visitantes que pueden llegar al archipiélago eran 50.000 visitantes. Y cuando llegaron los 50.000 dijeron que habían que hacer una corrección y subieron a 80.000. Y eso pasa todos los años, o pasaba todos los años. Porque el techo, digamos, el mercado lo presionaba y tenías que, como administrador, incrementar el número y te inventas cualquier fórmula. Pero creo que para eso es importante hacer un pacto social, sentarnos todos en una mesa de negociación y decir, esto es de lo que yo me despojo para poder sostener este sitio a largo plazo y concretar entre todos una forma de crecimiento que sea mucho más armónica con el sitio en el que vivimos y en el cual los intereses particulares dejen de verse y construyamos colectivamente un modelo socioeconómico más sostenible, ¿no? Que el Parque Nacional Galápagos en eso ha mejorado muchísimo y ha evolucionado muchísimo también. Hasta hace muchos años el parque miraba solo hacia adentro, es decir, miraba solo lo que se le encargaba en su trabajo, que era conservar y proteger la biodiversidad. Entonces se encargaba solo de los piqueros, solo de los lobos marinos, solo de la biodiversidad del archipiélago. Pero el parque también entendió que su problema mayor no estaba dentro del parque, sino fuera del parque. Y entonces ahí es donde se vuelve vital trabajar también con los municipios y con el Consejo de Gobierno para crear un modelo de desarrollo sostenible y adecuado para el archipiélago. Bien, y respondiéndote el tema del viento. Uno de los sitios más idóneos dentro del diagnóstico inicial para los eólicos pues es Baltra, ¿no? Por sus características, por sus condiciones, y pienso que el valor del viento pues está rodeando en una media de unos 15 a 20 nudos probablemente en el sitio. Entiendo de que tienen que ver también otros aspectos que se tienen que tomar en cuenta para la implementación de un proyecto eólico, pero por ahí estaría un aspecto de la velocidad del viento, al menos en Baltra. A ver, aquí estamos hablando mucho de energía renovable, ¿no verdad? Es verdad, también contamina la energía convencional, pero nos estamos olvidando de que la alimentación cada vez se necesita más, tenemos cultivos agrícolas, tenemos uso de agroquímicos, uso de pesticidas en nuestras casas por los mosquitos. O sea, todas esas cosas son las también que contaminan. O sea, acordémonos que
Santa Cruz, en este caso la bahía, está recibiendo todo lo que está pasando aquí. Cuando llueve, todo se va por escorrentía a esta bahía. Entonces, esa acumulación de contaminantes que está ingresando en la bahía no es que se va a quedar en el agua, se puede ir al sedimento, se va a pasar al organismo y se puede pasar a nosotros porque consumimos esos alimentos. Entonces, si no comenzamos a proteger, si no comenzamos a tener tratamientos de aguas de las descargas de agua, que le hace falta mucho aquí en Puerto Ayora. Entonces, si no comenzamos con eso, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, vamos a empezar a degradar el ambiente paulatinamente. Entonces, primero es tratar de que no hayan estos desperdicios, de que se controle esas descargas, se haga el tratamiento que se debe para evitar el ingreso de esos contaminantes. Y es difícil porque no es un tratamiento solamente retención de sólidos, tiene que haber diferentes sistemas de tratamientos. Actualmente se está estudiando en otros países cómo sacar químicos contaminantes, que es lo más difícil de sacar en un agua de descarga. Y eso que no hablamos de los microorganismos. Ese queda para otro tema. Ya fue la última pregunta. Muchísimas gracias. A ver, antes de cerrar, le voy a dar paso también, ya vamos a hacer las conclusiones con nuestros speakers. Pero uno de los temas importantes para SPOL, dentro de ese pacto social que nos decía Edwin, es tener presencia en este espacio, es estar aquí en Galápagos para dar una respuesta desde la academia, desde la ciencia, pero con un enfoque completamente local, reconociendo esas necesidades, sabiendo cómo podemos aportar desde diferentes campos del conocimiento que ya lo manejamos. Así que a partir de eso nació la propuesta de SPOL Galápagos, que justamente la coordina Carlos López, y quiero que tú le cuentes a la ciudadanía esta noche en qué consiste esta propuesta de SPOL Galápagos, cómo estamos aportando ya al crecimiento, a esta evolución de las islas desde la academia. Sí. SPOL Galápagos es una iniciativa de la universidad, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que se conformó en el año 2022 con la idea de planificar, de organizar todo lo que tiene que ver con las actividades académicas que SPOL realiza en el archipiélago. En esta fase inicial, básicamente estamos conformando un grupo de investigación multidisciplinario que abarca áreas que van desde la geología, pasando por ambientes acuáticos marinos, dulceacuícolas, terrestres. Tenemos también participación de expertos en agricultura, turismo y también expertos en infraestructura. La idea es no solamente tener presencia como Universidad Nacional, sino contribuir a la resolución de los problemas de los habitantes del archipiélago. Dentro de las consignas que tenemos en nuestro grupo de investigación, es importantísimo hacer de los pobladores de Galápagos coprotagonistas de nuestros procesos de investigación, de tal manera que haya una total identificación y cohesión entre lo que hace la academia y las necesidades de los pobladores en la búsqueda de la solución a sus problemas. La idea es que evolucionemos hacia el establecimiento de un campus SPOL Galápagos aquí en Puerto Ayora. Ya tenemos para ello un terreno que se consiguió en comodato de 1 hectárea, lo cual obviamente va a relanzar toda esta capacidad que tiene SPOL y fortalecer actividades académicas como la docencia y la vinculación. De tal manera que de esa forma queremos cada día y con actividades como esta chela ganar interacción con la gente de Galápagos, que es nuestro sentir. Un aplauso, por favor, para SPOL Galápagos.
Ya saben, ya estamos aquí, estamos investigando, estamos trabajando para dar soluciones desde la ciencia de la evidencia a las problemáticas locales. Gracias, Carlos. Y muy pronto nuestro campus, SPOL Galápagos, también que estará aquí con una propuesta académica diversa que esté anclada mucho en lo que ustedes quieran estudiar, en lo que ustedes estén buscando. Vamos cerrando esta chela. Solo recordarles que tengo 3 premios. Tengo un gran premio y 2 premios. Así es, ¿no, Daniel? Perfecto. Entonces, ahora voy a ir al paso de las conclusiones y de ahí pilas, porque ahí vienen los premios, que recuerden que es sobre lo que han hablado nuestros speakers. A ver qué tan atentos han estado. Así que empezamos tu conclusión, Edwin. ¿Cómo concluimos esta chela científica número 32, la segunda en Santa Cruz? Creo que al final el mensaje que quisiera que lo tengan presente es que la Bahía de Santa Cruz es un espacio en el cual podemos desarrollarnos y podemos esparcirnos también, es decir, podemos disfrutar también con nuestras familias, es como nuestra casa y como tal tenemos que ayudar a protegerlo y a conservarlo. Pero a veces decir eso de protegerlo y conservarlo suena a algo como que lo tiene que hacer otro y no lo tengo que hacer yo. Recordemos que el fin último de la conservación es el ser humano. Las acciones que se hacen por mantener este planeta y este sitio en buen estado es para que nosotros podamos usarlo y podamos disfrutarlo también, y creo que en eso tenemos que arrimar el hombro cada uno de los que vivimos aquí. Agradecerle muchísimo a la SPOL otra vez por la invitación, y a Cecilia, que está aquí presente, mi felicitación por impulsar este proyecto que lo han mencionado anteriormente para desarrollar el campus en Galápagos, y ojalá se pueda cristalizar pronto, ¿no? Hay una máxima que utiliza el parque siempre para el tema de desarrollo en Galápagos, que es mientras mejor más, no mientras más mejor. Y creo que mientras mejor calidad en la educación tengamos, va a ser mucho más importante para construir ese Galápagos que queremos en el futuro. Bueno, yo creo que lo importante es que tomemos conciencia de que nosotros los humanos somos los que afectamos al ambiente. Si afectamos al ambiente, afectamos esa salud del ecosistema. Si afectamos a la salud del ecosistema, afectamos la salud de los organismos y por ende la salud de nosotros. Entonces la visión de desarrollo es de una sola salud para poder nosotros atacar y poder llevar en futuro una conservación y proteger al ambiente. Okay. Un aplauso, por favor, también para Paola Calle. Ya van 2. Conservación, esa conservación que empieza desde uno, y también el enfoque de una sola salud. ¿Qué nos dices, Rodrigo? Bien, yo me quedaría con 3 ejes, con 3 aspectos muy importantes. Pienso que todos los estudios científicos tienen que darnos esas recomendaciones claras, y lo más importante de esto es que sean aplicables, que se apliquen, que nos lleven a buenas prácticas ambientales, hablando de calidad ambiental. El otro es, como autoridad ambiental, sí, hay que hacer ese seguimiento, el seguimiento de las normas, y hay que hacer que esas normas se cumplan. Y el último, pues cuando inicié este conversatorio, pues les dije cómo nos comportamos, ¿no? Yo concluyo con que incidir sobre el cambio de comportamiento, y el cambio de comportamiento creo que de todos, es muy importante, hablando no solamente de la bahía, sino en realidad en cualquier sitio, en cualquier ecosistema. Un aplauso para Rodrigo Robalino, por favor. Incidir en el cambio de comportamiento. Tanto se ha hablado aquí, el cambio de chip, ¿no? El cambio de actitud. ¿Y con qué cerramos, Carlitos? Bueno, para mí es clave la integración de los esfuerzos de todos aquellos que de alguna manera usufructamos los beneficios de estos ecosistemas. Es fundamental la unión de la academia con los distintos sectores sociales que hacen vida en torno a la bahía. Gracias, un aplauso para Carlos López. Justamente escuchaba el otro día que ya no es la triple hélice, porque ahora ya hablamos del Estado, la academia, la industria, la sociedad civil y el ambiente. Entonces ahí está la quíntuple hélice, un trabajo ya en quíntuple. Así que vamos con los premios. A ver, el premio gordo, ¿quién lo responde? Y espero que sea alguien de Santa Cruz.
¿Cuándo se creó Spol Galápagos y en cuáles son las líneas de investigación que está desarrollando ahora Spol Galápagos? Carlitos las mencionó, dijo algunas. A ver, ¿cuándo se creó Spol Galápagos y cuáles son las líneas de trabajo, de acción que ya tiene Spol Galápagos ahora? Vamos, acá tenemos una mano alzada. Te puedes ganar el premio gordo, a ver. Se creó en el 2022 y las líneas que están trabajando es el ecosistema, la energía renovable y el trabajo de todo lo que tiene que ver con la contaminación, tanto la que se ve, la que no se ve y también la que se huele y la que no se huele. Y también la corresponsabilidad, que esa es una palabra que se me quedó porque de nada sirve el trabajo que ustedes hagan si nosotros, los que vivimos aquí, no hacemos nada. Entonces, también es responsabilidad de nosotros. Y que el nuevo campus es de 1 hectárea. Súper pendiente, te esperamos ya luego allá en el campus, ¿ah? Así es, y bueno, y para reforzar también, ¿no es cierto?, en el área de la geología, en el área de los ecosistemas marinos, en turismo, en ecosistemas terrestres también, en contaminación, así que es un equipo diverso, en cambio climático también, agricultura, así que ya saben, en todos los campos está Spol Galápagos, agua también. A ver, la otra conclusión, la conclusión que nos dio Rodrigo Robalino, nos dijo, tengo 3 puntos de la conclusión. A ver, al menos alguna. Él la repitió desde el inicio al fin. A ver. Tan, 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 la conclusión de Rodrigo Robalino. ¿Al fondo? No, ¿dónde? Comportamiento. Me acuerdo 2. Comportamiento, complejidad y la otra. No me acuerdo. Investigación. Eran comportamiento, el cambio de comportamiento, la aplicación de la investigación que sea actual y el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento. Entonces aplicamos que sea real esa investigación que hagamos aquí y el seguimiento. Y la última, a ver, Edwin nos hablaba de algo que debe ser conjunto y que yo también le repetí y decía, por eso creamos Spol Galápagos. A ver, ¿de qué nos hablaba Edwin? A ver, allá. Muy bien, la corresponsabilidad, sí, y el pacto social. Ahí está. Diego Añasco, director de comunicación del aeropuerto, que estuvo antes también aquí. Así que si quieren saber más del aeropuerto, ahí Diego les puede contar los vuelos y las energías. Bueno, ven que aquí en La Chela se disfruta y se aprende. Así que bueno, ahora para dar el cierre le voy a invitar y les pido que le den un fuerte aplauso a nuestra super rectora Cecilia Paredes. ¡Un aplauso! Bueno, buenas noches, qué gusto estar aquí y que ustedes además evidencien lo que queremos, hacemos y sentimos de la Spol. Una universidad que dialoga, una universidad que aprende del territorio y sobre todo una universidad que construye conocimiento junto a la sociedad. Una de las cosas que junto a Carlos y Paola, que se perdió esta chela, tratamos de decir y hacer, es como la universidad no se vuelve un espacio necesariamente cerrado o elitista, sino que se vuelve un espacio muy humano. Y eso es porque tenemos a las personas siempre en el centro de nuestro quehacer. Así que quiero agradecer a la gente linda de Galápagos que nos ha recibido hoy. Muchísimas gracias. Y también, si me permiten, al equipo Spol, que está aquí presente, que ha venido para trabajar en lo que ya mencionó Sofía, ya mencionó Carlos, este sueño
nuestro de tener un espacio no para SPOL, sino para Galápagos. Y aquí quiero también agradecerle a Edwin porque sé que desde que conversamos ha sido un fan de este proyecto y no solamente fan, sino apoyándolo grandemente. Así que muchísimas gracias, gracias por estar aquí y como ya dijo Sofía, nos vemos en las próximas charlas científicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra rectora Cecilia Paredes. Así es, esto recién empieza. Esto recién empieza. Si tienen SPOL Galápagos de largo. Quiero agradecer, por favor, un fuerte aplauso para la birra. Un aplauso, gracias a la birra. Es hermoso estar aquí en la birra, este espacio abierto, disfrutarlo. Gracias, por favor, gracias por venir. Gracias, por favor, al equipo. Yo quiero agradecerse al equipo de SPOL, pero en especial al equipo del Vicerrectorado de Investigación. Un aplauso, que han estado aquí dándolo todo. El equipo de SPOL Divulga. Aquí está Francis del equipo de comunicación. Muchísimas gracias. Para nosotros es importante eso, venir, dialogar, conversar, pero también disfrutar con una chela. Por eso nació la chela científica. Así que gracias a toda la ciudadanía de Santa Cruz que se ha dado cita aquí en la birra. Esto recién empieza y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias a Carlos López, a Rodrigo Robalino, Paola Calle y a Edwin. Un aplauso, por favor, para cada uno de ellos. Edwin Naula, ya. Gracias por venir y nos vemos en la edición 3 de la Chela Científica. ¿Cuál será? No sabemos, nos pueden escribir. Les dejamos ahí también para que nos dejen sus comentarios en la encuesta que tienen ustedes en la mesa. En la mesa tienen una encuesta. Déjenos sus comentarios, qué les pareció la chela. Y si quieren, cuéntenos también cuál sería el tercer tema que les gustaría que hablemos aquí en la birra, porque la birra ya es nuestra sede de la Chela Científica en Galápagos. Un aplauso, buenas noches con todas y todos.